¿Te han traicionado en algún momento en tu vida? ¿Cómo he vivido la traición cuando aquella persona era tan querida, tan estimada, tan importante para tu vida? Y me parece que esta es una de las experiencias en donde pues, no escapamos ante esa realidad. Y este tipo de acciones pues también van poco a poco haciendo que nuestra capacidad para confiar en los otros se vaya destruyendo o disipando, de tal manera que volver a confiar es algo que se vuelve todo un reto y se vuelve sin duda un gran desafío. En ocasiones hay casos donde las personas tal vez se quedan atados ahí, anclados en el dolor por esa traición que se vivió en su momento. Meditemos juntos sobre no solo el acto de lo que marca nuestra vida, sino el desafío que nos pone el libro de Lamentaciones es aprender a confiar y apostar a asumir esa confianza. Pero antes de entrar ahí, me gustaría que juntos pudiéramos abonar más a este tema de la confianza. Nuestro reto, cuando nos han traicionado, es que aprender a confiar otra vez, después de haber sido lastimado, después de haber sido herido en lo más profundo, no es algo que se vuelva una tarea sencilla, no es algo que se vuelva una tarea fácil, pero también no podemos seguir permitiendo que lo que nos marcó en tiempo pasado siga empañando nuestra disposición para volver a acercarnos en nuestras próximas relaciones con los demás. Que aquí es la clave importante de esta reflexión. Aprender a confiar es, sin duda, una disposición que se vuelve como oportunidad, no solo para el individuo, sino para la iglesia misma. Porque si nos quedamos solitarios, aislados, precisamente por ese temor y miedo de no volver a ser heridos por esta razón, entonces quedarnos aislados, seguiremos sumando un rencor que nos puede llevar a una vida muy infeliz. Es complejo en las relaciones interpersonales saber confiar. Pero ahora quisiera plantear otro cuestionamiento que no tiene que ver con las relaciones interpersonales, sino con nuestra relación con Dios. Te pregunto, ¿y tú todavía confías en Dios? ¿Con disposición? ¿Con reservas? ¿Limitados? ¿Cómo estás frente a esa realidad? Porque si bien no es lo mismo la traición en una relación interpersonal que verte en apariencia traicionado por Dios. Pero si en algún momento en mi vida esa realidad me marcó tanto, hay cristianos que cuando en sus relaciones interpersonales alguien les lastimó y que ahora les es difícil confiar, eso también se transmite en nuestro modo de relacionarnos con Dios, aunque Dios, diríamos, no tenga la culpa. Pero es que lo que vivimos en un momento, en esta manera de estar con el otro, también puede verse reflejado en qué tanto confiamos en Dios. Por eso yo les pregunto, ¿y tú aún confías en Dios con todo lo que has vivido, con los claros oscuros de nuestra vida, con los momentos de crisis, con las adversidades? ¿Podré confiar en Dios?
Pues, ¿qué creen? Esa es la gran apuesta que nos invita el libro de Lamentaciones. En el capítulo 3, que como hemos dicho en ocasiones pasadas, es un capítulo muy extenso y por eso nos hemos detenido para ir explorando algunas secciones de este capítulo. Y en esta gran apuesta, el libro de Eclesiastés nos quiere invitar a ti y a mí a que no dudemos en depositar esa confianza en Dios. Pero antes de entrar en ello, detengámonos un poco en el significado de la palabra confiar, una palabra que está compuesta por dos. Confiar significa da en el sentido de que abarca todo o que está junto a. La segunda raíz, fiar, implica aquel que tiene fe, aquel que aguarda seguro en la lealtad. Si pudiéramos unir estas dos descripciones o estas dos definiciones, nos da como tal algo más completo y con una riqueza en esta palabra. Diríamos entonces que la confianza es la cualidad del que tiene total seguridad de algo o de alguien. Para nosotros como iglesia diríamos, aquel que confía en Dios es el cristiano que ha ejercido y sigue haciendo esa cualidad para tener la total seguridad de que Dios no te abandona, de que Dios sigue contigo, de que Dios está ahí presente. Qué gran reto, y más cuando lo he vivido en carne propia, la traición de alguien. El libro de los lamentos o lamentaciones, como también lo hemos estudiado, en los siguientes versículos, vean cómo nos va a dar pautas para clarificar en este ejercicio de la confianza. Es decir, el libro de Lamentaciones da testimonio y confirma que a pesar de las crisis, por eso el título, Lamentos, que a pesar del dolor, que a pesar de las traiciones, la confianza en Dios es lo único que nos queda, nuestro salvavidas en medio de la tormenta. Y por eso ahí vamos al texto de los versículos 55 al 57. Dice así: yo, Señor, invoco tu nombre desde lo más profundo del pozo. En la versión Reina Valera dice, desde la profunda cárcel. Versículo 56. Tú escuchas mi voz y no dejas de atender a mis ruegos. Versículo 57. El día que te llamo, vienes a mí y me dices, no tengas miedo. Iglesia, Dios nos dice, no tengas miedo. Si de algo en nuestra naturaleza humana pudiéramos decir que es el común denominador, y más en estos tiempos, es de nuestros temores y de nuestros miedos. Y en el tema de la confianza, es ese miedo a que nos vuelvan a traicionar, a que nos vuelvan a lastimar. Por eso Dios es cercano y te dice, no tengas miedo. Y cuando estás pasando por un momento adverso, Él se acerca y te dice, aquí estoy.
Por esta razón, quiero invitarte a que juntos nos detengamos en estos 3 versículos, porque allí encontramos 3 acciones, 3 pautas que nos dan oportunidad para volver a confiar en Dios. Si has sido reservado, si has sido incrédulo, si has sido reservado en buscar a Dios, este libro te dice, hay 3 acciones. Y no nos olvidemos, el contexto del libro de las Lamentaciones es un contexto de guerra, de pérdidas, de muerte y de enfermedad. En ese escenario, el cántico de Lamentaciones dice, aprendamos a confiar nuevamente en Dios. Veamos uno a uno de estas acciones para volver a confiar en Dios. La primera, dice el versículo 55, invocar. Yo, Señor, invoco tu nombre desde lo más profundo del pozo o desde lo más profundo de esta cárcel, como dice en esa otra versión. Es algo sumamente interesante y significativo que alguien que está en la adversidad sabe invocar a Dios, que alguien que se siente en ese ambiente emocional de estar en un pozo, de estar limitado al grado de describirlo como una prisión, el libro de Lamentaciones se atreve a decir, allí es donde hay que invocar a Dios. Y digo que es significativo porque si hay algo que sucede en nuestra conducta humana es que cuando nos encontramos en graves aprietos, en situaciones estrechas, es cuando menos invocamos el nombre de Dios. Es cuando menos clamamos a Él. Quien invoca a Dios en medio de la adversidad, es allí en donde empezamos a reconocer lo siguiente: no puedo solo y no puedo ir solo, porque de lo contrario me consumiré en el dolor de lo que me está ocasionando. Invocar en esta primera acción para volver a tener esa confianza en Dios es buscarle a Él y siendo conocedor de algo que es maravilloso. Cuando busco a Dios, estoy convencido que Él está atento. Dios no te rechaza, que es misericordioso. Y esto me hace recordar y evocar la parábola del hijo pródigo, cuando aquel regresa ese hijo y el padre le abraza con misericordia. Invocar en medio del dolor, de la enfermedad, de los temores, de la traición, es ser conocedor que Dios está ahí para acompañarte. Que Dios no es ni indiferente ni apático a lo que estás viviendo. Te invito que en una situación así, en lugar de estar distraídos con situaciones que acrecentan más el dolor y el sufrimiento, démonos a la oportunidad de decir: Señor, aquí invoco tu nombre porque quiero tomarme de ti. De lo contrario, esto me consume. La segunda acción, iglesia, es escuchar. El versículo 56
nos describe en este cántico diciendo, tú escuchas mi voz. Y recalca el autor bíblico diciendo, no dejas de atender a mis ruegos. Fundamental que cuando uno invoca el nombre de Dios sabe que Él es cercano, pero al mismo tiempo es un Dios que escucha, es un Dios que aprende a callar y te dice, es tiempo para que te desahogues, es tiempo para que hables, es tiempo para que traigas tus cargas, todo este peso que no te hace bien. Quien se siente escuchado, también permite que el corazón se sienta en paz y se sienta reconfortado. De tal manera que la iglesia, cuando sabe confiar en Dios y cuando invoca su nombre, tenemos ahí la seguridad de que Él atiende nuestra súplica y que, por supuesto, Él no será indiferente a lo que estás compartiendo. Un error que con frecuencia asumimos es cuando decimos, ¿para qué orar y para qué invocar el nombre de Dios cuando Él lo sabe y lo conoce todo? Y es, en cierta medida, un tanto de verdad esta afirmación. Pero el saber que Dios me escucha no implica el que ya sabe lo que estoy padeciendo, sino que te queda a ti como tarea el disponerte a soltar la carga, el disponerte a reconocer que mi corazón está herido y cuán importante es abrirle en esa confianza, en la disposición a Dios para que Él empiece a sanar aquello que me ha lastimado. No es que Dios necesite la oración, sino pensemos, es la iglesia quien sale beneficiada cuando sabe que su Dios le escucha y podemos soltar nuestras cargas. La tercera acción que nos invita esta sección del capítulo 3 del libro de Lamentaciones es llamar. En el versículo 57 recordamos lo que nos dice el texto. El día que te llamo, vienes a mí y me dices, no tengas miedo. El día que te llamo, vienes a mí y me dices, no tengas miedo. ¿Cómo viven ustedes cuando buscas, invocas y llamas a Dios? Este no te dice, hoy no puedo, hoy no estoy dispuesto. ¿Qué crees? Estoy saturado. Cuando te llamo, tú vienes a mí. Y no solo es que Dios se acerca, sino es un Dios que nos hace recordar que no puedes quedarte ahí, anclado en el pozo ni en la prisión en donde te sientes. Llamar implica que Dios no se encuentra atado a su eternidad para estar lejos de quien le llama. No, Dios no está atado. Está cercano y tan cercano está a ti que cuando haces presente
cuando lo haces presente, tu confianza, Él viene, te abraza con amor y te recuerda, no tengas, no tengas miedo. Aprender a confiar en Dios es un ejercicio que nos invita a una tarea y disciplina diaria, cotidiana. Una persona que sabe confiar, como decíamos, es quien tiene la total seguridad de que habrá ese alguien dispuesto. Y esa es la certeza de nuestra fe, de que no seremos traicionados por Dios. No te olvides, querida iglesia, estas 3 pautas y estas 3 acciones. Invocar es un Dios que escucha y que cuando le llamo, Él dice, aquí estoy. Y amorosamente te dice, no tengas miedo. Si estás pasando en este momento por situaciones que están despertando nuevamente tus grandes temores, es momento para regresar a este maravilloso libro y meditar en estos versículos. Porque quien se queda instalado en sus temores, lo único que hace es desgastarse más en lo que todavía no sucede y deja de agradecer lo que sí está sucediendo. ¿Y qué sí está sucediendo? Que por la gracia de Dios estamos vivos, que por la gracia de Dios Él me bendice, que por la gracia de Dios Él me sigue sosteniendo, que por su gracia me siento escuchado y allí es donde puedo aligerar mi carga.